Bienvenidas a un nuevo video muy especial donde estaremos viendo los márgenes de costura, la inclusión de los márgenes de costura, porque en mis inicios te quiero comentar que yo tuve muchas dificultades para darme cuenta. Por ejemplo, cuando ya realizamos cortes, ya sean horizontales, ya sean verticales, en las diferentes transformaciones. Así también en los métodos que seguramente conoces y que seguramente conocerás. En estos 30 y tantos años de experiencia, donde hay métodos donde se incluyen las costuras, hay métodos donde no se incluyen. También hay métodos donde incluyes en una parte del patrón y en otra parte no. Entonces es muy importante la inclusión de costuras. Determinar y estar en ciencia cierta o con seguridad, diríamos, de dónde vienen. Y aquí, vámonos de lleno al desarrollo del video tutorial. Los materiales que estaremos necesitando son 2 hojas tamaño carta de papel. Necesitamos las tijeras infaltables, la de papel y la de tela. La cinta métrica que tenga, en esta ocasión te pido por favor que tenga un lado lo que es las pulgadas y en el otro lado lo que es el centímetro. Me refiero a la unidad de medida de los centímetros y a la unidad de medida de las pulgadas. Necesitamos las tizas, nosotros le conocemos aquí como tiza sastre. Aquí tengo una rosada y aquí tengo una blanquita. Tengo los lapiceros, puedes usar cualquiera. Yo en esta ocasión voy a usar los marcadores porque el bolígrafo se pierde en cámara. Estoy necesitando sí o sí, infalible donde sea, tenemos que ir con nuestra escuadra si vamos a hacer lo que es patronaje. Aquí tenemos una reglita sisera para hacer las sisas o que sea una cercha. También tengo papel. En este papel, por ejemplo, tamaño resma, que es un pedazo, vamos a estar necesitando 30 por 40 o 30 por 30, ya vamos a ver enseguidita. Y aquí necesitamos los retazos de tela, que vamos de colores. En tu caso no hay problema, pero yo necesito diferenciar los colores para que podamos, que este video sea, que lo puedas comprender. Tengo también los alfileres, aquí, sí o sí. ¿Y qué más necesitamos, chicos? Eso es todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a la mesa de corte. Nos encontramos en mesa para realizar el patrón. Ya te he comentado que necesitamos esta hoja tamaño carta. En este caso, esta es la altura o diríamos la parte vertical de la hoja que tiene 11 pulgadas de alto por 8.5 pulgadas de ancho. Es por eso que te he pedido que tengas una cinta que tenga la medida en pulgadas y también que la tenga en centímetros, ¿cierto? Ahora vamos a dividir esta hoja, la vamos a dividir en 4 partes iguales. No es necesario que dividas con la cinta, simplemente, o marques los medios, ¿no? Con la cinta métrica o con una regla buscando la mitad, no. Simplemente vamos a agarrar la hoja y vamos a estar dividiendo en partes iguales, tanto en lo vertical, tanto en lo horizontal. Muy bien. Podríamos hacerle también unos piquetitos, pero no lo voy a hacer, porque está bien marcadito el medio. Está bien marcado. Ahí tenemos nuestra hoja. Estoy usando este marcador para que se note las líneas que vamos a realizar. Aquí, ya si tú ves, si aplano un poquito el papel en cámara, ya no se nota casi nada, pero yo lo noto muy bien y ya sabes de dónde viene esta división, ¿no?
Hemos simplemente partido la hojita en partes iguales. Le hemos hecho la marquita. Y ahora estamos partiendo ya con línea, con el marcador acá. Ya tengo la división y estaré dándole nombre a mi patrón. Este patrón diríamos que puede ser una falda, que puede ser una blusa o cualquier prenda, ¿no? Podemos hacerle, ¿no?, diferentes cortes, tanto en lo horizontal, tanto en lo vertical. Aquí le voy a poner el nombre y este se va a llamar 1, se va a llamar 2, se va a llamar 3. Ay, perdón, este no es 3, este es el 4. Muy bien, este es el 4. También voy a estar dándole el hilo de la tela. Aquí le voy a poner con H hilo y aquí le voy a poner el contra hilo, le voy a decir que CH. Muy bien. Aquí también el contra hilo CH. Aquí el hilo vamos a decir que es H nada más. Y no voy a escribir. Y aquí el contra hilo es CH. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con un bolígrafo, con un marcador, en este caso, voy a marcar, miren. Voy a decir que aquí 1, 2, 3 y 4. O sea, he ido dando la vuelta. ¿Por qué? Porque al cortar, voy a cortar ahora sí mi patrón. Al cortar, miren. En este caso, si yo costuro, miren, todo voy a cortar y te vas a ir dando cuenta que quiero que comprendas. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Voy a darle costuras ya a mi patrón con costuras. Voy a realizar un patrón yo con costuras. Muy bien. Lo que yo te digo es que, mira, si yo quiero confeccionar, ya sea, puede ser que este lado sea el costado, este sea el centro, este sea el otro costado, y esto sea la parte de arriba, y este sea el doblez de cualquier prenda sea, ¿no? Puede ser un saco, un abrigo, una falda, un pantalón, que igual tiene cortes, todo se puede transformar, ya todo se le puede añadir cortes, ¿no? Que de acuerdo a su transformación, de acuerdo a su modelo, pero que yo no puedo llevar esto aquí, ¿no? Miren, no coincide. Por ejemplo, aquí tengo 4 líneas y aquí tengo 2. Aquí no tengo nada. Aquí tengo 4 y aquí también tengo 2. Y así no puedo cambiar. Tiene que estar en su lugar. Por eso le he puesto 1, 2, 3 y 4. Y también he hecho estas marquitas para que no se me muevan. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar este papelito, que es tamaño resma. Aquí voy a ir acomodando. Tengo los números, o sea que no se me van a mezclar, no hay problema. Ya. Aquí. Ahí le voy a ir aprovechando aquí. Voy a aprovechar el ras de mi papel que está bien rectito. Voy a dejar aquí 2 centímetros porque necesito uno para un lado y el 1 para el otro lado. Aquí también necesito uno para aquí, para la pieza 3, uno para esta pieza 1, que es la pieza 1. Y aquí también, entre la 1 y la 2, entre la 4 y la 2. Muy bien. Entonces, eso es lo único que tengo que tener cuidado. Puedo hacer peso, mira. Agarro esto,
Y para que no se me mueva, pongo aquí mi mancito y marco. Pero también, ahí están los alfileres, por favor. Puedo hacer esto. Agarro con un alfiler, suficiente un alfiler porque son piezas pequeñas. Y aquí tengo que dejar, como hemos dicho, 2 centímetros, ¿no? Como hemos quedado. Y estoy aquí con mi marcador. 1, ¿cierto? 1. 1. Hacia arriba también otro 1, ¿no? En total haríamos los 2, así. Avanzamos un poquito más rápido. Y de aquí a aquí también. Y al medio. Y le voy a hacer unas líneas punteaditas. Oh, de una vez, ¿para qué? ¿Listo? Incluso voy a ir hasta arriba. Mejor, ¿qué dicen? Me voy a ir hasta arriba. Porque tengo que hacer las otras piezas, ¿cierto? Entonces ya tengo listo aquí. Avanzado mi patrón. Aquí también. Muy bien. Cerraremos el marcador para que no se nos seque. Y aquí vengo a colocar el otro patrón. Y ahí no se me mueve, ¿cierto? También vengo por aquí. Y aquí no he hecho eso. Entonces voy a tener que hacer esta separación. Aquí voy a separar. Necesito 2 centímetros, ¿cierto? 2 centímetros. 1. Listo. Y voy a hacer la línea para... En este caso es fácil porque son rectos, ¿no? No tienen curvas. Ya cuando tenga curvas no es que es difícil, sino que es más morosito. Ya. Ahí lo tengo, ¿ve? Taparé la tapita, le pongo. Y aquí, miren, ¿cierto? Ahí. Listo. Ya tengo. No es necesario marcar, aunque puedo marcar también. Pero yo lo que voy a hacer es directamente voy a sacar mi patrón, mi molde. Porque como son piezas pequeñitas, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí. Esto no sirve. Vengo por aquí. Eso. Vengo por aquí. Pasito. Ahí tengo mi papel. Ahora, este papel resma, lo voy a necesitar, pero en este momento no. Lo voy a hacer a un lado. Y ojalá se desenvuelva por ahí, porque se me está enroscando. Muy bien. Ahora sí, voy a empezar a dividir. Ya estos patrones tienen costura solo donde necesitan, porque yo he hecho estos cortes. A los costados no necesito costuras. Muy bien. No necesito. Lo que yo necesito es aquí, que después de haber cosido las piezas, tengan las 11 pulgadas de
de alto y las 8.5 pulgadas de ancho. Ahora sí que no me voy a equivocar. Le voy a estar cambiando y voy a decir, este es mi moldecito, sin costuras. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, y este es el 4. Aquí es el 4. Sigo aquí mis moldes, los voy a recoger enseguida, los que no tienen costura. ¿Por qué? Vamos a estar marcando esto, miren. Este 1 con este 3, si recuerdan allá, si no puedes irte más atrásito en el video, le hemos hecho una marquita. Vamos a comenzar así, miren. Voy a comenzar y voy a decir igual. Puede ser, aquí voy a decir que tiene una marquita. Aquí voy a decir que tienen, agarro 2 marquitas. Era que haga antes de que corte, ¿no? Pero bueno, ya. Y aquí tengo 3 marcas. Y aquí, seguramente las 4 marcas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Así es infalible que nos equivoquemos por donde viene la costura. Estas piezas que tengo, estas me las voy a recoger. Yo hago esto, miren, mis queridas amigas, guardo. Cuando no tiene costura, guardo. Porque ha sido un trabajo hacer esto, ¿no? Este es mi molde, que le voy a poner incluso sin costuras. Puedo poner, ¿no? Patrón sin costuras, con su nombre, con todo, ¿no? Puedo poner patrón sin costuras. Sin costuras, ¿no? Ya tengo esto. Y le pongo, qué sé yo, le vamos a poner un codiguito 00022, digamos, porque estamos comenzando hoy 22, ¿no? 22 de julio, como habíamos quedado, que estamos volviendo a los videos. Aquí ya puedo decir, ya que son los patrones, enseguida les voy a dar el número, pero son con costuras, pero siguen siendo 0022, con costuras, ¿no? Eso vamos a hacer enseguida, pero ahora cortaremos. Yo tengo por aquí varios trozos de colores de papel o de tela. Por ejemplo, este verdecito, ¿no? Voy a hacer el número 4, voy a cortar acá. Al ras, ya tengo mi tiza. Con esta tiza. La tiza. Entonces me hago a un lado, no tengo problema porque todo está marcado, no importa que se mezcle. Entonces puedo hacer esto. En este caso es chiquito, este patrón. No hay mucho problema si yo por ahí nomás, miren cómo estoy haciendo esto. Con la manito ya estoy marcando. Ya en los patrones grandes, en los pantalones, en los sacos, sí es necesario ponerles un pesito y tal vez unos alfileres. Pero en este caso la tijera de tela no ha sido necesario. Miren, entonces corto, ¿no? Estos son los retacitos que siempre tenemos, ¿no? Todos los que confeccionamos o en alta costura o en costura industrial, tenemos estos retacitos que nos sirven para todo. Miren, aquí tenemos para hacer nuestra práctica, para que se den cuenta cómo es esto de los márgenes de costura, cómo es añadir así, a ciencia cierta, así asegurándote. Y ahora sí, porque no se me mueva, porque esté justamente al lado que las costuras, yo quiero que sí o sí sean de ese lado. O sea, aquí y aquí voy a coser. Aquí ya no es en estos dos costados, no, ni por acá ni por acá. Entonces me guardo eso. Tengo el 3 que voy a hacer naranjita. Naranjita voy a hacer, ¿ya? Aquí, ahora, recuerdan que hemos dicho que el hilo, ¿no? Miren, no hemos marcado, voy a marcar acá. Este es el hilo y este es el contrahilo. Contrahilo yo marco CH y aquí el hilo con H. ¿Qué hago?
En este caso, mi tela sí está al hilo, pero si no estuviese por temas de práctica y si tienes unos retacitos en casa, no hay problema. Pero sí, ya cuando estés confeccionando una prenda, es bien importante esto del hilo y el contrahilo, que identifiques antes de cortar, antes de tender los patrones, antes de, si quieres, que hay veces muchos trazan en la tela, antes de trazar la prenda. Siempre hay que identificar cuál es el hilo y el contrahilo. Entonces, ahí miren, no he tenido problema de hacer de agarrar alfiler o poner algún peso, porque esto es bien sencillo, son pequeñas estas piezas. Entonces, puedo nomás hacer sin mucho trámite, marcar este pedacito de mi patrón. Vengo por acá, estos pedazos no me sirven, agarro el patrón, también le pongo su alfilercito para que no se me mueva para nada. Voy a usar un pedacito de este pedazo amarillo, por temas de que se comprenda el video, lo estoy yo realizando en diferentes colores. No es necesario que lo hagas, puedes hacerlo en un solo color de tela, no hay problema. Y corto, no, marcaré nomás, marcaré. ¿Cierto? Y marco de este lado también. Ya lo tengo marcadito. No sé si se nota, no, parece que no se nota muy bien en cámara, pero está marcadito aquí. La tiza blanca. No deberíamos usar estos tonos rosados en este color de tela. Tengo mi tiza ya rosadita, pero deberíamos evitar usar esos colores de tiza en esa tela. Por eso es que con el blanco nomás he marcado. Listo. Y aquí tenemos esta parte que no estoy muy segura, así que aquí no se ve nada. Voy a volver a ver esto. No con rosadito, les he dicho no. Con blanco nomás. Y ahora sí, termino de cortar este trocito que es con costuras. Ahí está. Este es raso. Un rasito bien. Se mueve el 1. Y ahora nos falta el 2, que lo podemos hacer en un color claro. En este caso puede ser en este celeste. Aquí tengo, por ejemplo, telita. Tampoco se nota aquí ya cuál es el hilo, cuál es el contrahilo, pero ya, no hay problema. Tengo el pedazo aquí. Estoy marcando aquí. Muy bien, sigo marcando. Y aquí marco también alrededor del patrón que ya tiene las costuras necesarias donde necesita costura. Ahí. Entonces, un poquito por allá mi patrón para que sea más fácil. Por este lado yo voy a cortar. Sigo por este lado. Continúo. Y continúo. Y aplico mi patrón con su respectivo. Pero ahora, mis queridas suscriptoras, suscríbete, por favor, suscríbete. Aprovechen este momento que estoy aquí. Te voy a comentar algo. Yo ya te he comentado que el tamaño carta de este papel tiene la medida de 11 pulgadas de alto por 8.5 de ancho, ¿no? Ahora vamos a sacar sin costuras este patrón. Lo mismo, pero sin costuras. Entonces vas a darte cuenta
¿cuál es cuán importante es tener en cuenta las costuras? Este viene así. Muy bien. Vamos entonces a tomar nuevamente los pedazos de tela. Por favor, puede ser este beige, que tengo aquí un pedacito de forro. Este beige. Voy a cortar un pedacito, pero sin costuras. No le demos costuras. Muy bien. Este es el ejercicio que tenemos que lograr hacer y así darnos cuenta. Muy bien. Esto estamos haciendo a pedido de muchos comentarios donde se confunden. Entonces yo digo que no, o no lo estoy explicando bien o es que tal vez no se está comprendiendo bien. Entonces a ver si de esta forma un poquito más se comprende. Necesito mi tijera de papel o de tela. Mis queridas amigas y amigos, este video va a tener una continuación, dependiendo si ustedes lo piden, porque también podríamos hacer este video con más dificultad, darle curvas, salirnos del margen de nuestro, si se quiere decir, rompecabezas, porque este es un rompecabezas, si te das cuenta, ¿no? Entonces, pero si tú me lo pides, yo voy a realizar el siguiente video donde vamos a tener más complejidad al realizar este patrón o estos márgenes de costura, cómo añadir, por qué, cómo estamos añadiendo aquí, ¿no? Y van a ver cuál es la diferencia entre añadir y no añadir costuras. Si tú me lo pides, vamos a hacer eso. Por favor, en los comentarios déjame saber si es que te hace falta que hagamos este tipo de ejercicio con más complejidad. Entonces, yo lo voy a hacer. Pero este sería para que comencemos y esperemos que con este ejercicio se den cuenta ustedes, queridos, mis queridos suscriptores, mis queridas televidentes aquí del canal. Por favor, suscríbanse. Por favor, suscríbanse, así nos ayudan a hacer más videos como los que estamos haciendo. Más contenido de calidad. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, yo estoy sacando el otro pedacito. Ahorita nos vamos a ir a coser. Vamos a hacer este ejercicio hasta terminar. Ahí lo tenemos. Este patrón no tiene costuras. Estoy cortando tal y como he partido mi papel en 4 partes iguales. Entonces vamos a usar otro colorcito de tela. Puede ser el amarillo, por favor. Por favor. Así se ve mejor, más bonito se va a ver al coser. Se van a dar cuenta también más. Esta telita es así, movediza. Eso. Eso. Ahí tenemos el amarillo. Seguramente haremos el verdecito oscuro o el verde claro. Ese verde claro, sí, ese verde pacay. Estoy viendo desde aquí el verde pacay, es una tela que tengo aquí también, un retazo. Aquí, estos, por ejemplo, son forros, son tafetas. Este es un trozo de raso que estamos utilizando para hacer esta práctica. Ahora voy a poner nomás su patrón, y así nos damos cuenta dónde estamos. Aquí, sí, lo tenemos. Y por último, tenemos aquí, miren este forro tan bonito, un color verde. Ya está. Queridas amigas y amigos, quiero aprovechar mientras estamos trazando aquí el patrón, pedirte que te suscribas. Dale un clic ahí, es gratis. Vamos a tener, te cuento, muchas sorpresas.
porque vamos a tener ya lo que es ¿qué se diría? ¿Qué se diría el grupo? ¿Cómo es el grupo? Los patroncitos. Tendremos ya muchas sorpresas para los patroncitos. Un contenido de calidad. Cursos que realmente están hechos con mucho amor. Quiero agradecer también por sus donaciones que nos ayudan a crear más contenido. Gracias a sus donaciones podemos crear más contenido. Aquí debajo del video también tenemos el botoncito del gracias. Entonces yo te pido que si te gustan nuestros videos, por favor nos apoyes con un pequeño agradecimiento, y tus donaciones nos ayudan y nos ayudarán a continuar con este tipo de contenido. Así hemos terminado entonces de cortar tanto nuestros patrones sin costura como nuestros patrones con costura. Aquí los tenemos. Ahora nos estamos yendo a la máquina a coser y seguramente después estaremos yendo a la plancha y seguramente estaremos volviendo aquí para medir y realmente verificar si tenemos las 11 pulgadas de alto y las 8.5 pulgadas de ancho de esta hoja tamaño carta. Vámonos a coser. Entonces ya tenemos aquí las piezas cortadas. Primero vamos a unir las piezas que no les hemos añadido costura a los cortes. Si recuerdas, si no puedes ir un poquito atrás en el video, hemos usado esta hoja tamaño carta y la hemos partido en 4 partes. Además la hemos enumerado y hasta un código le hemos puesto con la fecha de hoy, que es 22 de julio del 2024, ya sea en la fecha que la veas, pero es que nos está sirviendo de referencia la fecha que estamos iniciando nuestras actividades aquí en el canal. Ahora vamos a coser. Un consejo que te voy a dar es que hemos dado de costura, que tengo mi cinta métrica, le hemos dado de costura 1 centímetro, muy bien. Normalmente las costuras se realizan también en la medida, ¿cómo se diría? En pulgadas, muy bien. Tendríamos que realizarla en pulgadas, pero la vamos a realizar con lo que es los centímetros. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 centímetro para lo que es esto de coser, el ancho de costura. Pero lo que vamos a hacer en este centímetro, tenemos 10 milímetros. Muy bien. 10 milímetros. En cualquier centímetro, ¿ya? Cualquiera. Estoy agarrando solo uno. Entonces, lo que voy a hacer y pedirte es que cosas de 8 milímetros a 7, entre 7 y 8 milímetros. ¿Por qué? Porque al coser en cuanto cosamos, tiene que dar la vuelta. Vamos a planchar, vamos a abrir costura o vamos a hacer echar a un lado la costura, pierde. Entonces, yo te pido que cosas de 7 a 8 milímetros, no más ni menos. Voy a estar comenzando a coser lo que es la parte 1 y la parte 2. Muy bien. Aquí estoy. He deshecho nomás he alzado ya mis patrones. Los estoy poniendo a un ladito. Y estoy cosiendo los 7 milímetros. Si ves por acá. Por aquí voy a coser. Un minutito que me esperen el 3 y el 4 por allá. Y empiezo a coser, como te dije, 7 milímetros. Ahorita, si ves por acá, está alejado. Este papelito que tengo acá es de un pedazo de cuaderno. Tiene 1 centímetro justo desde la aguja, si bajo, hasta acá. Tiene los 10 milímetros o 1 centímetro. Pero yo te he pedido que por favor cosamos 7 milímetros u 8. Entonces voy a coser 7.
entre 7 y 8 milímetros. Bien, es bien poquito, pero significa. Entonces yo ya he ensartado ya la máquina, y en esta puntada, que en este caso, en esta máquina es la puntada número 3, no le estoy haciendo remaches. Entonces, mira aquí, tengo una pequeña, entre el papel, una pequeña lucecita de unos 2 milímetros menos que estoy cosiendo. Eso significa que estoy cosiendo 8 milímetros máximo. Aquí, como ves, estoy cosiendo con mucha calmita. Esta máquina no tiene el característico sonido de la máquina mecánica, no tiene motor, es eléctrica esta, ¿ya? Por eso no sentimos ese ruidito del motor. Ahí tenemos, y hemos unido estas dos partes que tenemos aquí, que vuelvo y repito, hemos unido el 1 y el 2. Ahora vamos a unir el 3 y el 4. Muy bien, este es el 3, 3, 3, y este es el 4. Son mis piecitas. Vengo por acá, otra vececita saco mis alfileres y estoy levantando mis patrones. No le estoy dando costuras, tú sabes que no he dado, simplemente he partido en 4 partes iguales. Y vamos a ver qué diferencia hay con esto de que tenemos los otros patrones que le hemos dado costura, y qué diferencia. Muy bien. Aquí igual, con una pequeña lucecita de unos 2 milímetros menos, estoy cosiendo los 8 milímetros. Igual, en este caso le estoy dando un pequeño remachito. Estoy acostumbrada al remache. Entonces, bueno, ya le he dado el remache, aunque la verdad no es necesario. Termino. Y ves por acá, recién estoy cortando. Yo ya estoy acostumbrada a esto. Entonces tendríamos aquí las partes, el 1, la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3 y la pieza 4. Ahora, ¿qué voy a hacer? Es más fácil ahora sí unir estas piezas por acá. Miren, empiezo, no quiero yo soltar el hilo porque se me sale mi ensarte en la aguja, se sale el ensarte. Se sale el hilito y a mí eso no me gusta. Muy bien. Entonces comienzo. Puedo ya con un remachito, ¿sí? Y recién voy a romper el hilito, voy a cortar el hilo. Por acá está. Aquí está, miren. Ya está. Y tengo ya lo que sería de nuevo el 1, el 2, el 3 y el 4 aquí. ¿Sí vemos? Y estoy cosiendo, voy a abrir costuras. Nos conviene abrir las costuras, es más finito la verdad. En alta costura, pues, normalmente todo se abre costuras, todo se desbasta, ¿no? Tiene que abrir esos gruesos, ¿no? Que hay en costura industrial, que es también bonito. En costura industrial se ve muy bonito esas partes gruesas que vienen en algunas telas o modelos, especialmente en jeans o mezclilla. Entonces abro, pues voy a abrir, y avanzaré un poquito, voy a abrir la costura. Muy bien. Estoy aquí cosiendo a 8 milímetros máximo. Abro aquí mi costurita, mira, la abro con la uñita nada más. Después vamos a ir a planchar. Y aquí también con la uñita, que estas telas son delgadas, entonces se dominan. Se diría que con la uñita, ¿no? Pero otras no, imposible. Estas son delgadas y estamos aprovechando que se pueden manipular fácilmente. Entonces ahí costuro los 7-8 milímetros a más máximo, y al final estaré un remachito bien chiquito, pero le he dado el remachito. Ahí tenemos ya todo costurado, la pieza que no hemos dado costuras. Enseguida vamos a planchar y también vamos a medir. Muy bien, esta no tiene costuras. Continúo, voy a poner a un ladito mi patrón unido, se diría. Vengo por aquí. Aquí ya tengo el patrón con costuras. Aquí vamos a comenzar siempre por el 1. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 4. ¿Ya? Comenzaremos por el 1 y el 2.
Y vamos por allí, ponemos por allí atrásito las otras dos piezas. Y buscamos como se diría, las costuras añadidas, de aquí a aquí. No voy a hacer. Yo sé que en este caso pues si yo costuro por acá, no pasa nada, dirán los que ya se dan cuenta, los que ya conocen, ¿no? Pero yo estoy haciendo esta práctica y este tutorial para los que no se acaban de dar cuenta cómo es esto de la añadidura de costuras, o los que recién están comenzando y el margen de costura se les hace algo que tal vez no está bien comprendido o que no se puede comprender. Entonces aquí tengo, miren, aquí tengo mi margen de costura, levanto mi patrón y justamente por ahí tengo que coser, ¿no? Estoy haciendo esto. Igualmente, de nuevo les doy el consejo de coser entre 8 y 7 milímetros. No vayan a coser el centímetro que han dado de costura porque, como les digo, al coser, al planchar y todo, va perdiendo 1 milímetro, 1,5 milímetros la telita. Entonces, ¿no es cierto? Eso precautelamos. En sastrería, por ejemplo, damos 1 centímetro y cosemos 7 milímetros, sí o sí. Eso es lo que siempre habíamos. Yo he trabajado muchos sastres trabajamos así, ¿no? Continúo y voy a darle un pequeño remachito. Estoy cosiendo máximo 8 milímetros, mínimo 7, ¿sabes? Vuelvo a repetir este consejito bien importante. Los que trabajamos en alta costura, eso nunca dejamos de hacer, ¿no? Ahí tenemos la pieza 1 y la pieza 2. Vengo por aquí y también la pieza 3 y la pieza 4, justamente por donde tengo que unir, ¿no? Saco mis alfileres, guardo mis patrones, 1, 2, 3 y 4. Guardo los patroncitos. Siempre es bueno, al menos yo trato de guardar urgente porque después se me pierde porque ya no los he guardado y se me pierden mis piecitas, ¿no? Mejor en el momento, ¿no? Entonces estoy uniendo lo que es también los 7, 8 milímetros a máximo. Vuelvo a unir. Y corto recién este pedacito, el primero que he cosido. Como te dije, yo no suelto la aguja, no suelto a la máquina que está cosiendo, porque se me desensarta y me perjudica. Para mí no me gusta, la verdad, no es que me perjudica, no me gusta. Y continúo aquí, antes de cortar el hilo, voy a continuar muy bien. Eso siempre hago. Si vas a ver mis otros videos, esa es mi forma de coser que tengo yo. Cada uno después busca su comodidad. Seguramente tú la buscarás igual. Y esto está muy bien. Cada uno tiene que ver su comodidad y cómo se siente a gusto cosiendo estas piecitas o en confección, ¿no? Cuando estamos en lo que es el proceso ya de confección de nuestras prendas. Ahí voy, estoy cosiendo, ya he cortado, ¿has visto? Ya nada me está aquí, estoy libremente cosiendo, ya solté la otra costura que estaba agarrando. Y estoy abriendo nada más con uñita. Después vamos a ir a planchar, no te preocupes. Entonces este último que ves por acá, que estoy cosiendo, es al que le hemos dado costuras. Le hemos dado los márgenes de costura, ¿no? Que este es el tema de hoy, márgenes de costura. Y termino de coser. Apago mi maquinita y le doy la última. Muy bien, entonces vamos a irnos ahora a la plancha, mis queridas y queridos suscriptores, y seguramente que se están suscribiendo en este momento. Hasta que vayamos a la planchita, los espero que se suscriban, porque estamos preparando sorpresas
en el botón de gracias. Tú ya sabes que me puedes ayudar para seguir realizando estos videos, este contenido. Aquí estamos en la mesa de planchado. Nuevamente vamos a ver en cuánto termina nuestra hoja tamaño carta. Esto es en pulgadas, 8.5, ¿cierto? Y eso es diríamos, en lo horizontal o en su ancho. Y en lo vertical son 11 pulgadas. O también puede ser el hilo y el contrahilo. Entonces ya tenemos nuestra hojita. Ahora tenemos aquí, los patrones que hemos realizado, pero sin costura. No le hemos añadido costura. Y aquí sí le hemos añadido costura. Ahora vamos a hacer algo que es planchar. Y este es lo que nos va a ayudar a... Este proceso de planchar nos va a ayudar a ver si es o no es necesario dar costuras cuando vamos haciendo recortes en cualquier modelo que vayamos realizando, cualquier patrón. Y voy abriendo las costuras aquí. Es que son telas bien delgadas, son forros normalmente que uso. Estaré enfriando siempre la planchita de madera. Vendré del otro lado. Y ya es un poquito más sencillo porque estoy partiendo del otro lado. Y abro la costura. Se podría hacer también echar a un lado, o sea, las dos telitas a un lado, pero ahora vamos a abrirla. Muy bien. Estoy un poquito soltando vapor. Y así se plancha un poquito más marcadito. Ahí tenemos este otro lado. Ahora este otro lado también. Ahí estamos. Y enfrío. Y enfrío. Y si ves por ahí, es nuestra mejor herramienta, esta plancha fría que le conocemos nosotros. Y ahí tenemos. Diríamos que este patrón es donde no le hemos dado costuras. Muy bien, hemos cosido directamente, hemos partido en 4 el papel. El papel hemos partido en 4 partes y no le he dado costuras. Aquí está, repito, el tamaño carta. Enseguida vamos a tomar la medida, si es cierto que es necesario añadirle costuras cuando hacemos cortes, ya sea en lo horizontal o en lo vertical. Y como te iba comentando, si tú quieres que haga otro video a continuación de escribas en los comentarios para ver cómo es esto ya de añadir costuras ya en líneas curvas. En esquinas puede ser en cuellos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes, queridos amigos y amigas, hacen sus comentarios, me dan un like, se suscriben, vamos a continuar realizando, a continuación de este video vamos a realizar ya un poquito más complicadito este ejercicio o esta práctica para darnos cuenta cómo es necesario darle costuras a nuestros patrones cuando vamos transformando, cuando vamos cortando, haciendo cortes. Aquí voy a volver a planchar. Ahora voy a parar, ya necesito más la plancha. Muy bien. Entonces, estoy midiendo ahora. Muy bien. Estas piezas son las piezas que he cortado y le he dado costura. Donde he cortado, donde he abierto.
porque aquí se diría el perímetro de mi prenda, ya sea una delantera, una espalda, una manga, ya sea de pantalón, de saco, de blusa, de abrigo, de cualquier prenda. Entonces digo, el ancho en el que tiene que terminar, hablando de las pulgadas, tenemos 8.5 pulgadas y 2/16. Me refiero a esta pequeña franjita. De esta pequeña. Ahí no se ve tanto. Esta pequeña franjita que ves por acá. Que en milímetros diríamos que es 1,5 milímetros. 2 más. No hay problema que sea más grande porque si tú ves un poquito, mire, siempre se va a deshilachar por acá la telita. Este es tejido plano. ¿Ya? Igual, a ver, mediremos de arriba a abajo. Tendría que tener 11 pulgadas. ¿Y sabes cuánto tenemos? 11 pulgadas, 1/16. Entonces, si tú ves, aquí no nos falta. Es más, nos sobra como, diríamos aquí como unos 3 milímetros, que es bien poquito, que vamos a refilar acá. O sea, quitar estas rebarbitas, estas hilachitas. Entonces, esto está bien, no te preocupes. Muy bien. Y a continuación, mira, podemos ver con la hojita. Con la hojita vemos, y justo si vemos por acá, yo lo que te había comentado, está saliendo como un 1,5 milímetros cada lado, porque te decía 1/16. Esta telita es bien movediza, la amarilla. Y aquí, justamente, ¿no? Nos ha sobrado en el ancho 2/16, que este es el pequeñito que ves por acá, que ya te había dicho, por favor, que no se ve, pero ya lo hemos encuadrado hace ratito. ¿Ya? Es bien pequeño. Esto es lo que son las pulgadas. Los milímetros son otro tema. Mira, son más chiquitos, ¿no? Entonces aquí nos está sobrando un poquito, y así a lo horizontal o a lo vertical nos está sobrando 1/16, que sería 1,5 milímetros, 1,5 milímetros y 1,5 milímetros por acá. Y eso se recorta porque siempre en tejido plano se va a deshilar. Y es mejor que sea 1 milímetro 2 o 1/16 más grande que nos falte. Ahora, yo te estoy mostrando esto así bien sinceramente qué es lo que pasa acá, ¿no? Y vuelvo, y ahora voy a medir esta piecita, que es a la que no le hemos dado costuras. Yo necesito que sea esto 11 pulgadas, ¿no? ¿Cuánto tenemos? 10 pulgadas y 4/16 partes, ¿no? Falta. Aquí tendríamos que tener 8.5 y tenemos 7 pulgadas y media y 4/16 partes. Entonces nos falta. Muy bien. También lo podríamos medir en centímetros, pero no vamos a confundirte. Y ahí vemos, mire, también pongo a la hojita, ¿no? Entonces, es nomás muy importante añadirle costuras, porque si no, de otro modo, si esta era una blusa, está toda chiquita, tanto en este caso, tanto en lo vertical, tanto en lo horizontal. Imagínate, esto ya no tiene las medidas con las que hemos trabajado, que es lo que debíamos, lo que se nos ha pedido de nuestro cliente nos pediría, ¿no? A sus medidas, sino para qué. O tal vez, si es para vender en costura industrial, la talla que necesitamos ya no es cierto? Entonces, querida amiga, querido amigo, esto es lo que quería demostrarte. Por favor, suscríbete al canal, dame un like, por favor, comenta. ¿Por qué? Porque si tú comentas y me pides que ampliemos este ejercicio, porque te cuento que este ejercicio se puede ampliar y se puede hacer más complejo para que tú comprendas otros tipos de cortes más tan curvos y cuellos y demás. En este mismo tipo de ejercicio lo podemos hacer, pero por favor, dame un like.
Aquí abajito, debajo del video, tenemos el botón de gracias. Por favor, tus donaciones son muy importantes para que sigamos haciendo este tipo de contenido y, bueno, para que todo nuestro equipo siga trabajando con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Estamos preparando, ya están saliendo ya muchas sorpresas para nuestros miembros del canal. Estamos realizando ese contenido de valor que va a ir para ellos justamente. Muy bien. Entonces nos vamos a ver la próxima, queridas y queridos amigos y amigas del canal. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima.